alabando y bendeciendo tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Y te lo pido que tú bendigas, Señor. En esta mañana vamos a escuchar tu palabra. Te lo pido que tú pongas, Señor, ese alimento espiritual que necesita nuestra vida, Padre Santo, para el diario vivir, Padre Santo. Tú sabes la necesidad de cada uno de los hermanos. Por eso en esta mañana queremos agradecerte y bendecir tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Con conocimiento y sabiduría, Padre Santo, mi hermano pastor, para que sepa, Señor, enseñarnos de acuerdo a tu palabra, Padre Santo. Para que sepa, Señor, reprender a tu pueblo lo que necesita, Padre, por medio de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, y te lo pido que tú bendigas, Señor, en esta mañana. Bendice, Padre Santo, y quédate aquí en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amada iglesia, puede sentarse, por favor. Vamos a tener en esta mañana el estudio referente al mensaje a la iglesia de Pérgamo. Hemos estado a lo largo de estas semanas estudiando y viendo cada mensaje que Jesucristo da a través de sus ángeles, de sus siervos a las iglesias. Hemos visto el mensaje a Efesios, lo mismo que el mensaje a Esmirna, y en esta mañana nos toca ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y como en todas las demás cartas que se dan a las demás iglesias, esta no es la excepción. Cuando el Señor habla y dice: yo conozco tus obras. Qué importante es eso, y que también debe estremecer nuestro corazón cuando escuchamos estas palabras del Señor que nos dice: yo conozco tus obras. Abramos por favor nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a dar lectura desde el versículo 12 hasta el 17. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Amén. Damos lectura. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco, ¿qué dice? Tus obras. Perdón, Apocalipsis, ¿qué? Capítulo 2. 12. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Empecemos. Mi hermano Wilmer ha dado gracias por la palabra, bendiciendo esta mañana, y que sea que nos llene, que siempre nos exhorte, nos anima, nos corrija, amados hermanos. Que sea el Señor hablando a nuestros corazones, siempre para más o menos saber el contexto y lo que el Señor quiere hablarnos. Es importante conocer un poco lo que fue históricamente esta ciudad de Pérgamo, donde estaba, y por qué el Señor escribe y dice que era lo que dice que era
la morada de Satanás. Esto es un poco inquietante, ¿no? Lo que dice el Señor, que estaba esta iglesia en un lugar donde era la morada de Satanás. Pérgamo estaba situada alrededor de unos 80 kilómetros al norte de Esmirna, la iglesia que vimos anteriormente, y a 32 kilómetros hasta el mar Egeo. La palabra griega Pérgamo significa fortaleza. La ciudad estaba edificada sobre un monte que tenía forma de cono. Pérgamo no podía llegar nunca a tener la importancia comercial de Éfeso o de Esmirna, pero como centro cultural, Pérgamo sobrepasaba a estas ciudades. Era muy importante, hermanos. Era famosa por su biblioteca, que contenía no menos de 200,000 rollos de pergamino, y era solo superada por la biblioteca de Alejandría. Es interesante que nosotros sepamos que la palabra pergamino se deriva de este nombre, de esta ciudad, Pérgamo. De ahí viene la palabra pergamino. Pérgamo era el centro administrativo de Asia, lo cual quería decir que era el centro del culto del César para toda la provincia, adoraban al César. Así como Roma era la capital del imperio para Occidente, Pérgamo era la capital del imperio para Oriente. Y fue durante los siglos 3 y 2 antes de Cristo cuando lo tenía todo. Esta ciudad era muy rica en industria de manufacturas, de pergaminos. Una buena situación geográfica también de esta ciudad le permitía tener una ruta de comercio marítimo en el Mediterráneo y unas infraestructuras suficientes, amplias como para acoger a los artistas helenos que buscaban nuevos horizontes donde desarrollar su arte más allá del estilo clásico. O sea, una ciudad, ustedes ven, muy importante. No era cualquier ciudad, hermanos. Pérgamo ansiaba ser la nueva Atenas de Pericles. La parte más alta de Pérgamo estaba situada y estaba ahí la vida religiosa, también la vida residencial y la vida militar. Pérgamo fue considerada y también se consagró a la diosa Atenea. Adoraban a la diosa Atenea, la victoriosa, conocida como la victoriosa diosa guerrera, cuyo santuario ocupó el centro de su explanada. Y la joya más preciada de Pérgamo era la biblioteca. Fue obra de Atalo I, el tercer rey de la dinastía. Las atálidas eran bibliógrafos y siempre habían mostrado una gran preocupación por la cultura. Este hecho lo llevó a coleccionar más de 200,000 títulos, muchos de ellos de la época de Eumenes II, que años más tarde Marco Antonio se llevaría como regalo de bodas a Cleopatra. Y la mayoría de estos textos fueron copiados en pergaminos, creando así una gran industria de exportación. Entre los edificios que sobresalen se encuentra el afamado altar a Zeus. Aquí adoraban a Zeus. Habrán escuchado, ¿no?, en la mitología griega de este dios Zeus, uno de los dioses más importantes para esta mitología, que ocupaba la inmensidad de la explanada, el santuario Atenea, la diosa de la ciudad, y la biblioteca, la segunda más importante del mundo antiguo, después de Alejandría. Estos lugares eran muy idólatras. Estas ciudades eran muy idólatras, amados hermanos. Adoraban a estos dioses paganos y no eran una adoración común y corriente. Hemos visto muchas veces que en medio de estas adoraciones también estaba en medio, pues, prostitutas con las cuales tenían relaciones sexuales los hombres que visitaban esos lugares. El trono de Satanás, por eso el Señor le llama el trono de Satanás. Cuando dice en Apocalipsis 2, 12 y 13, le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Nuevamente dice: donde mora Satanás. Entonces vemos que en este mensaje Jesús le dice a esta iglesia de Pérgamo que está situada o está sentada en el trono de Satanás. ¿Pero por qué se le llama el trono de Satanás? La razón es porque Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. Los más importantes, tendría mucho más, pero los más importantes lo podemos ver. En primer lugar, a 244 metros de la montaña rocosa estaba situada en el altar, el que dijimos Zeus, el altar a Zeus,
que era la mayor divinidad que se adoraba entre los dioses griegos. Ustedes habrán escuchado, habrán visto alguna vez la serie de Hércules, ¿no? Era le considerado semidios, mitad dios, mitad hombre. Pues decía que Zeus era el padre de Hércules, de la mitología griega. Esto se expande mucho más allá, pero ahora no viene al caso explicar esto. Pero decir que sí, tenían un altar a Zeus. El altar parecía un gran trono y el humo de los sacrificios que se ofrecían en este lugar todo el día eran, las 24 horas del día eran que les daban sacrificios, y el humo pues subía día tras día. En segundo lugar estaba el culto a Atenea, diosa griega de la sabiduría. Tenía un templo a la par del altar de Zeus. En tercer lugar, Dionisio, dios del vino y las bacanales, tenía un templo con sacerdotisas que no eran más, como les dije anteriormente, eran prostitutas. Otro lugar de culto a los dioses paganos donde había sacerdotisas que eran prostitutas. En cuarto lugar, Esculapio, dios griego de la salud, cuyo símbolo era una serpiente enroscada en una vara. ¿Ustedes han visto el símbolo de la salud, de la medicina de hoy en día, que son dos serpientes que se cruzan? Pues ese símbolo ya se utilizaba en este lugar. Se utilizaba como, se puede decir, como un amuleto, como que la gente, como había estos serpientes que estaban en ese lugar, no venenosas, se deslizaban, dice que se deslizaban por todo el templo. En ese templo donde se construyó esto, donde Esculapio era el dios griego de la salud y estaba construido este templo, había serpientes que no eran venenosas, estaban repartidas y se paseaban por todo el templo, y las personas enfermas de todas partes venían a Pérgamo a dormir a las puertas del templo con la esperanza de ser sanados. Con la esperanza de ser sanados. Finalmente estaba el culto a los Césares. César era adorado como un dios en Pérgamo. Ustedes saben que César era considerado como el Kyrios. Y Kyrios quiere decir Señor. Pues el César también era un símbolo de adoración. Tenían que postrarse, tenían que saludar a César. Ustedes han escuchado, o César era el Kyrios. Ese era el saludo en la antigua Roma. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. César era el Kyrios. También era considerado como un dios. Era por esta gran idolatría que ser cristiano en Pérgamo era muy difícil, queridos. Ser cristiano en Pérgamo tenía muchos problemas, muchos inconvenientes. Sin embargo, el Señor los elogia por retener su nombre y no negar su fe. Los elogia el Señor, aun cuando uno de sus compañeros, llamado Antipas, fue martirizado por causa de su fe. Fueron testigos de la muerte de Antipas, pero aún así les dice: Señor, ustedes retienen la fe. Les elogia porque les dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y de acuerdo a la tradición se nos dice que Antipas tuvo una muerte cruel, queridos. Una muerte tremenda. Antiguamente tenían la costumbre, o había un toro de bronce. Había un toro de bronce durante el reinado del emperador Domiciano. Y era hueco. Y tenía una abertura donde ahí, en el interior, les ponían a las personas. En este caso le pusieron a Antipas y lo ponían a arder. O sea, a Antipas lo cocieron vivo. Lo pusieron a la llama y lo tiraron ahí a Antipas para que se cocine vivo. Imagínense qué muerte más terrible de este siervo Antipas en aquel tiempo. Y el Señor le dice: mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Y aún así nos dice que la iglesia de Pérgamo guardaba su fe, guardaba la esperanza en el Señor, aún después de haber visto esta muerte tan atroz de Antipas. Luego del mensaje a Pérgamo hay un giro, hermanos, lastimosamente. Hay un giro. Por eso nosotros debemos no solamente venir a reunirnos, no solamente estar aquí, sino también tener nuestro tiempo en casa, a solas con Dios. Tenemos que orar, tenemos que buscar de Dios,
porque así como nuestra fe puede estar en un momento, en otro momento pueden venir personas que de un determinado momento pueden querernos desviar a otras doctrinas diferentes a lo que está establecido en la palabra de Dios. Por eso yo les he dicho muchas veces, amados hermanos, que ni aún de lo que digo yo se fíen. Cuando tengan duda, vayan a la Biblia, busquen. La única verdad está en la Biblia. La única verdad la tiene Jesús, lo tiene este bendito libro que nos dice lo que es y lo que no es, lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta. Los hombres en nuestras emociones podemos cometer herejías, o peor, hay hombres que vienen con otras doctrinas, con doctrinas falsas. Por eso el Señor nos dice que tengamos cuidado, que no durmamos, queridos hermanos, que debemos estar atentos, porque miren, queridos, cómo esta iglesia es elogiada. Esta iglesia es elogiada y les dice, ustedes han guardado la fe, han visto cómo han asesinado a hermanos vuestros, han sido testigos de la muerte de Antipas, pero dice, ahora yo tengo cosas en contra de ti. Yo tengo cosas en contra de ti. Imagínense que nos diga, porque Dios sabe el corazón de cada uno. ¿Creen que el Señor tal vez nos dijera a nosotros, yo tengo cosas en contra de ti? Qué fuerte que fuera eso, ¿no? Que diga el Señor y nos diga, iglesia que está en Puente Tocinos, Murcia, España, yo conozco tus obras y tengo unas cosas en contra de ti. Eso sería devastador para nosotros, iglesia. Devastador para nosotros escuchar eso de la boca del Señor y que diga, y les dice a esta iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual, dice el Señor, yo aborrezco. Y miren, eso es increíble. La iglesia se había defendido bien ante sus enemigos externos, ¿no? Se había defendido ante el paganismo, se había defendido ante la idolatría. Incluso ellos guardaron su fe y se mantuvieron firmes. O sea, la iglesia se defendió frente a estos enemigos externos que venían en contra de ellos. Sin embargo, no habían advertido la presencia de un enemigo interno que los estaba influyendo negativamente, y por ello Jesús les amonesta y les dice estos versículos, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también les dice otra cosa, no solamente retenían a los de esta doctrina de Balaam, sino también a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, y les dice el Señor, a los cuales yo aborrezco. Dos doctrinas. Ustedes saben que doctrina quiere decir enseñanza. Estaban dentro de esa iglesia los líderes enseñando cosas que Dios dice yo aborrezco. Entendamos esto, que es muy importante, querida iglesia. El Señor está diciendo que estas doctrinas Dios aborrece. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto cuando dice Jesucristo? Que ellos estaban ahí con los que retienen la doctrina de Balaam. Estaban diciendo que entre las personas, entre los líderes, había gente codiciosa de ganancias deshonestas, que estaban permitiendo que el pecado entrara a la iglesia, y además permitía que los creyentes participen de las fiestas paganas y cometan todo tipo de pecados, incluso también los pecados sexuales. A estos ministros que estaban en aquel tiempo y que hoy también en día existen, no les interesa la ley, no les interesan las personas, no les interesan los hermanos. Por eso predican cualquier barbaridad, amada iglesia. Por eso predican herejías, predican falsas doctrinas, porque no les interesa la vida de las personas, la vida de los hermanos. Solamente les interesa tener ganancias deshonestas, enriquecerse ilícitamente, como estamos viendo el día de hoy.
el día de hoy por todas partes en el mundo se está extendiendo este tipo de doctrinas, las doctrinas de Balaam, donde pastores, iglesias se enriquecen a costillas de los hermanos, y el Señor dice que aborrece estas doctrinas que lastimosamente están dentro de las iglesias. Y la segunda amonestación se refiere a tolerar la doctrina de los nicolaitas. En Apocalipsis 2:6 el Señor nos dice: pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cuando dice Apocalipsis 2:6, se está refiriendo este versículo a Efesios, porque Efesios nos dice que la iglesia en Éfeso había rechazado la obra de los nicolaitas, ¿no? Y les dice que ellos habían puesto aparte, que no se mezclaron, que no permitieron que esta obra había entrado. Entonces a la iglesia de Éfeso vemos claramente que le dice las obras de los nicolaitas, pero a la iglesia de Pérgamo no dice obras, sino a la iglesia de Pérgamo le dice doctrina. O sea que dentro de la iglesia de Pérgamo estaban enseñando esta doctrina llamada de los nicolaitas, y Jesucristo reprendió a esta iglesia por soportar en su seno a estos falsos maestros que no solo hacían las obras de los nicolaitas, sino que la habían transformado en doctrina, es decir, enseñaban dentro de esta iglesia. Entonces es necesario enfatizar el hecho de que estas obras el Señor Jesucristo, como yo les dije, aborrece. No, vemos que esta doctrina es totalmente nociva para la iglesia, es contraria a la sana doctrina, y que la iglesia debe rechazar. Qué tristeza es ver cómo hoy se tolera esta clase de doctrinas alrededor del mundo en las diferentes iglesias. Y vemos cómo podemos nosotros diferenciar lo que dice. ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Quiénes eran ellos? Porque la doctrina de Balaam lo hemos visto y hemos estudiado con ustedes. Hemos visto cómo cayeron, cuál fue la trampa. Hemos dicho que Balaam era amante al dinero, amaba el dinero, era codicioso, era avaricioso. Balaam está en el infierno, queridos hermanos, lo dice el apóstol Pedro. Todas estas personas que aman el dinero, que se enriquecen ilícitamente de la iglesia, de los hermanos, pues lastimosamente, por lo que nos dicen las Escrituras, no lo digo yo, por lo que dicen las Escrituras, van a tener un fin también, un fin como lo tuvo Balaam, un fin terrible. Entonces, ¿quiénes eran estos nicolaitas? Muy probablemente su nombre de nicolaitas viene de Nicolás. Nicolás fue uno de los diáconos que aparece mencionado en Hechos 6:5. Se piensa que fue un falso creyente quien posteriormente llegó a apostatar de la fe, creando su propia iglesia sectaria y arrastrando a muchos hermanos, queridos. Por eso hay que estar atentos, y el mismo apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso les dijo: cuando yo me vaya, cuando ya no vuelva a ustedes, les dijo y les advirtió a la iglesia de Éfeso, les dijo: de entre ustedes mismos saldrán lobos rapaces. Lobos rapaces, queridos. Y aquí lo vemos lo que estaba pasando y aconteciendo en ese lugar. Entonces vemos que Nicolás, debido al respeto que se había ganado en el pasado, se infiltró sin problema en muchas iglesias para arrastrar a muchos en su error, al igual que Balaam, amados hermanos. Tenemos dos opiniones, tenemos dos versiones de quiénes eran los nicolaitas. Es muy importante revisar las dos. La primera de los nicolaitas nos dice que eran autoritarios y democráticos, es decir, enseñaban a sus ministros a tener señorío sobre los demás miembros. Hay lastimosamente hoy en el mundo una doctrina de la prosperidad, que se la conoce como tal, doctrina de la prosperidad, que son autoritarios, que se enseñorean hacia la gente.
Y estos eran igual, eran autoritarios, eran democráticos, es decir, enseñaban, como les dije, a sus ministros a que se enseñorían de los demás miembros, y era un gobierno del pueblo, democrático y no teocrático, es decir, ellos, amados hermanos, nos dicen que ellos elegían a los pastores, elegían a los diáconos, era por votación. Vamos a elegir un pastor, a ver, vamos a decirle a tal hermano, por votación, ¿quién dice que sí? Levantaban, ¿quién dice que no? Pues se levantaban la mano. Y eso a Dios no le gusta, porque el llamado no es democrático, el llamado lo hace Dios. El llamado, cuando una persona tiene llamado al pastorado, tiene para liderazgo, llama a Dios. Dentro de la iglesia no existe la democracia. Lo que es teocracia es lo que Dios dice cómo se tiene que hacer. Entonces ahí les dice que ellos elegían al pueblo. Hay muchas doctrinas que hacen eso, que eligen de entre el pueblo a los líderes, a los pastores, a quien va ahora a llevar adelante la iglesia. La doctrina de Balaam y la de los nicolaítas se habían introducido silenciosamente en la iglesia, provocando que sus ministros fueran contaminados. Primero, tenía un espíritu de superioridad religiosa. Segundo, su único deseo era enriquecerse a través del ministerio. Y tercero, permitían que la inmundicia entrase en la iglesia. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos describe muy bien el carácter de estos ministros falsos y corruptos. Nos describe y nos dice en segunda de Pedro 2, 10 al 16, y nos dice el apóstol Pedro, nos advierte de ellos: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, hablando de estos líderes, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Por estos, hablando mal de cosas que no tienen, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse de deleites cada día. Estos ministros se creen que son los ungidos de Dios y que como ellos no hay. Estos ministros se piensan que ellos pueden dictaminar juicio a las personas. Yo he escuchado de gente que ha estado dentro de esas doctrinas que cuando han salido de ese lugar, esos líderes les han maldecido. Les han dicho que si es que te vas de este lugar, te va a caer las 7 plagas de Egipto. Se van a morir tus hijos, te va a dar una enfermedad si te vas de este lugar. Les tienen ahí amenazados. A mí han venido hermanos a contarme, querido, me han venido a contarme, a decirme que me han dicho esto. He hablado con ellos, lo estoy diciendo, con personas que han estado en este lugar, y cuando han querido salirse, les han amenazado, les han dicho que les van a venir, que van a morir, que se van a enfermar. Que mismo Satanás los va a destruir. Dicen, ¿verdad? Es que los amenazan. Les dicen. ¿Qué están diciendo ellos? Son atrevidos, que son contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No, se creen que están por encima, se creen que como ellos no existen, no hay otras personas. Y lo que le estoy diciendo, ¿no? Le estoy diciendo, se piensan que tienen la autoridad de maldecir, decretan juicio, decreto esto, decreto lo otro, se creen dioses. Porque un hombre que decreta se está poniendo en el lugar de Dios. Porque aquel que decreta está diciendo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer, así Dios esté o no esté de acuerdo. A eso llegan estas personas a las que está diciendo el Señor. ¿Y cuántos escuchamos? Decreto esto, decreto lo otro. ¿Cómo escuchamos así lastimosamente en este tipo de doctrinas? Decretando, quitándole la autoridad de Dios, diciéndole a Dios: tienes que hacer lo que yo te digo, yo decreto y tú tienes que hacerlo sí o sí. ¿Quiénes somos nosotros para mandar a Dios?
Pero estos son atrevidos y contumaces. Cuando en Lucas 9, 51 y 56. ¿Lucas qué? Por mucho que no se cumple. Porque yo he escuchado de a veces que dice, yo decreto esta cosa en tu vida y no te cumple. Es que el decretar no es bíblico. No es bíblico el decretar. Nos dice la palabra de Dios que nuestra doctrina está fundamentada en los apóstoles, siendo la piedra angular Jesucristo. Nos dice las Sagradas Escrituras. Ahora nuestro fundamento es el fundamento que establecieron los apóstoles, y ese fundamento, la piedra angular, es Jesucristo, es el centro de todo. Y ninguno, ni Jesucristo, ni los apóstoles, jamás decretaron absolutamente nada, porque ellos sabían que el Señor de sus vidas era Jesucristo, es decir, el amo, el dueño de ellos era Jesucristo, y Él era la máxima autoridad, y Él era el que lo hacía o lo que no lo hacía, porque Él es Dios. Y vamos a dar el ejemplo. Muchas gracias, hermana. Y vamos a ver el ejemplo de cuando un par de sus discípulos quisieron hacer esto, decretar juicio. Lucas 9, 51 al 56. Lastimosamente, estas personas que son engañadas son porque no leen la palabra de Dios, no tienen un encuentro con el Señor diariamente leyendo las Escrituras, o no han sido reveladas las Escrituras, y se comen cualquier cuento que estos líderes les hablan y les predican, y se comen todo, queridos hermanos. Estos líderes, como dice, atrevidos y contumaces. Miren lo que dice Lucas 9, 51 al 56, y leamos. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, hablando de Jesús, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Dijeron estos discípulos. Entonces, volviéndose él, lo respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Claro. Y se fueron a otras aldeas. Perdón, pastor, ¿me repite por favor el... Lucas 9, 51 al 56. bien, Se pensaban estos discípulos que, como estaban con Jesucristo, que era la autoridad máxima, ellos podían ya hacer lo que les daba la gana. Señor, oramos para que esto les consuma fuego y les caiga fuego del suelo. Seguramente estaban con el pecho, sacando pecho para hacer esto. Y el Señor le dice: ¿no se dan cuenta de qué espíritu sois? ¿No saben lo que están diciendo? ¿No saben lo que quieren hacer? Y les dice: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es Jesús quien designa todo eso, porque dice: si alguien te maldice, ¿qué tienes que hacer tú? Bendecir. Hace 15 días o 3 semanas vinieron 2 hermanas a hablar con nosotros, con mis padres, conmigo, a despedirse, diciendo que se van a reunir en otro lugar, que van a ir a otro lugar por varias cosas, por su familia, y hablaron con nosotros, y estuvimos de arriba hablando, oramos, nos abrazamos y les bendecimos, y les dijimos que cuando quieran volver, las puertas de este lugar están abiertas. ¿Por qué tengo que estar decretando juicio contra personas o tal vez metiéndoles miedo para que se vayan de este lugar? Pero lastimosamente, estas doctrinas, las cuales Dios aborrece, lo hacen, y están dentro de las iglesias en las diferentes partes del mundo, y son iglesias multitudinarias de miles de personas.
Y les dice, continuando 2 de Pedro 2:10, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿No? Doctrina de Balaam, doctrina de los Nicolaitas, que aborrece a Dios. Otra segunda pista de quiénes eran los Nicolaitas nos da uno de los padres también apostólicos, Ireneo de Lyon. Nos dice que los Nicolaitas llevó a muchos de la iglesia a cometer actos de inmoralidad y maldad, actos de inmoralidad sexual y maldad. Sus seguidores comenzaron a ser llamados así, los Nicolaitas, quienes se entregaron a la inmoralidad y asolaron a la iglesia con muchas depravaciones. Miren, permitieron, se desviaron de la fe totalmente, apostataron. Esto se llama apostatar. Cuando alguien se sale de la verdad, es apostatar, apostataron de la fe, se salieron de la verdad. Clemente de Alejandría, otro de los pastores apostólicos, dice también acerca de ellos, que los Nicolaitas se abandonaron totalmente a los placeres como animales salvajes, llevando una vida de total libertinaje. Su enseñanza pervirtió la gracia de Dios y transformó la libertad en libertinaje, esto en cuanto a las obras de los Nicolaitas. La doctrina de los Nicolaitas tenía que ver principalmente dos cosas. Primero, esta doctrina enseñaba esto. Se enseñaba que no había problema en que un creyente viviera en inmoralidad. Les decían que el creyente puede fornicar, adulterar, ser homosexual, estar en prostitución, robar, mentir, engañar, pelearse, maldecir. Podían hacer todo lo que quisieran porque al final Dios les perdonaba y podían vivir ellos como querían. Los maestros de la doctrina nicolaita también enseñaban que como ya eran salvos, no importaba vivir en el pecado porque ya habían sido perdonados de todos sus pecados. Miren cómo tergiversan la palabra de Dios. Como ya son cristianos, entonces vive como te da la gana, vive como tú quieras. No, porque ya son salvos, siempre salvos. Hay doctrinas que dicen salvos, siempre salvos. Tú ven, recibe a Cristo Jesús y ya está, no tienes nada más que hacer, ya eres salvo, siempre salvos, cuando la Biblia claramente nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. El apóstol Pedro también nos dice que nosotros vivamos en santidad todo nuestro peregrinaje en este mundo, cuando estemos en este mundo. Y lo más tremendo, amados hermanos, es que Jesús sabe nuestras obras y nos dice: yo conozco tus obras, iglesia, yo conozco lo que haces, lo que no haces, cómo vives, lo que estás ahora pensando. Y creen que hay un Dios santo que dio su vida en la cruz del Calvario, y Jesucristo dijo: ejemplo os he dado. Yo les pregunto, ¿Jesucristo fornicó? ¿Adulteró? ¿Mintió? ¿Robó? ¿Maldijo? Y entonces, ¿por qué esta gente enseña: ahora ya eres salvo, entonces tú puedes vivir como quieras? Cuando Jesucristo nos dijo, ejemplo os he dado. ¿Jesucristo se aprovechó de la gente y se hizo millonario? Dígame, vivía en un palacio, ¿no? ¿Qué dijo él? Las aves, ¿qué tienen? Nidos. Las zorras, guaridas. Y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es más, él no manejaba el dinero. Porque había personas que le seguían, que eran pudientes y contribuían para la obra de Jesucristo. Pero él tampoco quiso verse enredado en el dinero para que le digan: claro, él es el líder y tiene el dinero y se aprovecha del dinero. No, él no. ¿Quién tenía el dinero? Judas era el tesorero. Y Judas sí tenía en su corazón a Balaam, porque era avaricioso.
Porque si no, no hubiese vendido a Jesucristo por 30 monedas de plata, ¿verdad? Y lo dice Jesús. Antes, el símbolo de ser cristiano era la pobreza, tal vez es pobre, que lo confundieron. Ahora, sinónimo de ser cristiano es prosperidad. ¿Cómo cambió, amados hermanos? Estos enseñan y dicen, tranquilo tú, esto. ¿Por qué? Porque a esta gente les interesa el dinero. Tú tráeme todo, dame todo lo que tienes, lo que te pido, y tú tranquilo. Estás absuelto, porque como el Señor es bueno, tú puedes seguir pecando y viviendo como te da la gana. Transformaron la libertad que tenían en Cristo en licencia para pecar. Imagínense, ¿no? Se pensaban que tenían licencia para pecar. Y estos pecados o faltas finalmente eran indultados por los obispos por medio del pago de perdones. Claro, cometían sus faltas y como habían enseñado esta doctrina, se iban donde los obispos de aquel tiempo, donde los pastores, y los pastores les decían, no pasa nada, tranquilo, todo está bien. Y luego esta práctica la confirmaría también años más tarde el Imperio Católico Romano durante el Concilio de Nicea con el nombre de indulgencias. ¿No? Ahora te da golpe de pecho, le dice, mira, he hecho lo otro siguiente, reza esto, reza lo otro y estás absuelto de todo y puedes ya salir a seguir pecando. ¿Cómo es esto, no, hermanos? Nosotros sabemos que tenemos un Dios santo y que tenemos que cuidar nuestra salvación, que es algo, un regalo más grande que Dios nos ha dado. No podemos obtener ya. Segundo, también estos maestros enseñaban que no importaba que un creyente pecara, porque después podía confesar su pecado ante los obispos de la iglesia y Dios se había comprometido a perdonar sin ningún problema. ¿No? Como decimos que hoy en día podemos ver este tipo de sectas, de doctrinas alrededor del mundo, que son lobos vestidos de ovejas, que desprecian la santidad de Dios e inducen a los demás a una vida licenciosa. Y luego cuando nosotros leemos, hablando ya de esta iglesia, y cuando le dice en la parte final del mensaje a Pérgamo, les dice en el Apocalipsis 2:12, y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo podemos nosotros ver cuando Jesucristo se refiere y dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto? Existían 2 clases de gobernantes en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, los que tenían el poder para matar con espada y los que no. Y Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, lista para ejecutar juicio en contra de sus enemigos. Esto nos dice que Jesús tiene la autoridad y potestad para ejercer toda autoridad. La espada de 2 filos es una alusión a su palabra. La Biblia, la cual es una arma de 2 filos, como nos dice, por un lado puede salvar a todo aquel que cree en ella, y por otro lado también puede confirmar su terrible estado de la condenación. Por eso nos dice que la Biblia, que es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo, dice que penetra y discierne las intenciones del corazón de las personas. Ahí podemos entender cuando dice: yo conozco tus obras. La iglesia de Pérgamo estaba pecando al permitir que estas doctrinas de demonios entrasen entre ellos. Sin embargo, Dios desea y nos dice que cada uno de nosotros amemos la sana doctrina y que pongamos siempre en contradicho cualquier doctrina diferente a la que nosotros estamos aprendiendo, queridos. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Qué importante es mantenernos en la sana doctrina. Por ello Pablo insta constantemente a la importancia de esto. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hablar lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Cuán importante es la exposición de la sana doctrina, porque solo así se le puede hacer frente a las herejías que Satanás quiere introducir entre el pueblo de Dios. Y lo dice también a Timoteo en su carta el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tenemos que decir la verdad, dice, porque si no vendrán momentos, lo que está pasando ahora, amados hermanos, que se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y enseñan barbaridades. Enseñan barbaridades, amados hermanos. Y estos falsos profetas, me viene algo a la mente. Recuerdo que uno de estos falsos profetas, me parece que fue en diciembre, hizo una macro reunión y predicando acerca del año 2020, este año, y les decía a todos sus seguidores, a su séquito, a sus seguidores, a la congregación, les decía que este año, el año 2020, era el año de la bendición para toda la iglesia, que el Señor les iba a bendecir doblemente, porque es el año del 2020, que esperen bendición, que el Señor les iba a bendecir, pero iban a ser millonarios todos, amados hermanos, como les decía, y claro, y la gente escuchando eso, ¿qué pasaba? La gente caía en un éxtasis, hermanos, y en una emoción tremenda, desaforados, levantando la mano, gloria a Dios, sí, Señor, esto, lo otro, ay, aleluya, Señor, nos va a prosperar el 2020 doblemente de todo lo que tienes. Toma el coronavirus. Vino un virus que está desolando el planeta entero. Seguramente muchas de esas familias que estaban en ese lugar donde este falso profeta les predicó, no tendrán que comer seguramente. O muchos de ellos morirían con este virus. Muchos de ellos morirían. Y aún así, estos personajes tienen tal labia que aún así que mientan y sean falsos profetas, la gente sigue creyendo en ellos y les escuchan esas falsedades. Y son falsas profecías vez tras vez. Es increíble, hermanos, y la gente como está cegada. Les escuchan y no les importa que les mientan, como solamente quieren escuchar que van a ser prósperos, que van a tener esto, que van a tener lo otro, pues les siguen como cabritas. Porque se han amontonado. Y hay estos maestros que hablan conforme a sus propias concupiscencias, amados hermanos. Dios reprenda a estas personas que están extraviando a miles de personas alrededor del mundo. La iglesia debe ser celosa en cuanto a mantener la sana doctrina. No podemos tolerar el introducir nuevas doctrinas que desvíen de la fe. Y ahí también la importancia, hermanos, que ustedes se darán cuenta que a mí no me gusta invitar a cualquier persona que venga a predicar. No me gusta, hermanos. Siempre hay que estar atentos de lo que predican. Cuando vienen a visitarnos, vienen hermanos de Argentina que traen nuestra misma doctrina, nuestra misma enseñanza acerca del reino, acerca de que Jesucristo vino cuando dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que ser celosos y no permitir que cualquier persona venga con barbaridades a predicar, hermanos, y pretender confundir a los hermanos que intentamos domingo a domingo o enseñanza tras enseñanza decirles cómo es la verdadera y sana doctrina. Y el Señor le dice a esta iglesia, les advierte que se arrepientan por haberse apartado de la sana doctrina, o vendrá pronto a pelear contra todos estos herejes. Les dice: arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios mismo, Jesucristo mismo, va a pelear en contra de estos personajes. Tremendo, hermanos, tremendo. Por eso también debemos decir que Dios tenga misericordia de estas personas y que vengan al arrepentimiento y que se arrepientan, porque el juicio de Dios contra ellos será terrible, amados hermanos, terrible. Al que venciere le daré de comer el maná escondido,
Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Lo dice. ¿Qué propone Cristo en estos versículos? Que el que obtenga la victoria, primero dice que hará participar del maná escondido. Ustedes saben del pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, cuando criticaron que tenían hambre, y del cielo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que caía maná, y les dio también carne, y a nosotros también nos dice que nos dará a comer del maná escondido. ¿A qué se refiere del maná? Muchos dicen que es la palabra de Dios, de esa que comemos todos los días. Todos los días que comemos, cuando nosotros abrimos las escrituras y leemos la palabra de Dios, este maná nunca más tendrá hambre. Y Jesucristo lo dijo. Vuestros padres, les dijo al pueblo de Israel, comieron del maná cuando estuvieron en el desierto y volvieron a tener hambre. Pero aquel que coma este maná, aquel que coma la palabra de Dios, Jesucristo dijo, nunca más tendrá hambre. Amén. Tendremos este maná escondido, amados hermanos. Y lo más precioso, le dice que tendrá una piedrecita, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que recibe, el que lo recibe, dice. A principios del siglo IV antes de Cristo, el templo que había sido construido por Salomón fue destruido, y Jeremías escondió la vasija del maná en una grieta del monte Sinaí, y los rabinos también lo encontraron, lo dice. Y para un judío, comer del maná escondido significaba gozar de las bendiciones de la era mesiánica. Y para un cristiano, es ser parte del reino de Dios, ya que Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La segunda promesa que Cristo les hace a los fieles de Pérgamo es que les dará una piedrecita blanca que contenga su nombre nuevo. Esto les dice, ¿no? Les daré una piedrecita blanca. Este es un pasaje al que se le han dado innumerables interpretaciones, ya que en el mundo antiguo una piedrecita blanca podría querer decir muchas cosas. Según una leyenda rabínica, durante la peregrinación por el desierto caían piedras preciosas del cielo juntamente con el maná, ¿no? Según una leyenda rabínica. La piedra blanca podría representar sencillamente los preciosos dones que Dios otorga a su pueblo. En el mundo antiguo se usaban piedras de colores para hacer las cuentas en las calculadoras de la época. Se utilizaban piedras de colores, ¿no? También podría utilizarse diciendo que los cristianos somos contados en el número de los fieles. En los tribunales antiguos se usaban piedrecitas negras y piedrecitas blancas para registrar el veredicto de los jurados. Las blancas, cuando sacaban piedras blancas, decían que el hombre, que este individuo era inocente, y cuando sacaban piedras negras, pues decían que era culpable. Estas piedrecitas querían decir que el cristiano es declarado inocente. También se puede decir que esta piedra blanca, cuando dice que el Señor necesita una piedrecita blanca, que nosotros somos declarados inocentes ante Dios por la obra de Jesucristo. Otra interpretación, que es la más probable, una de las costumbres más corrientes del mundo antiguo era llevar amuletos o reliquias que podían estar hechos de piedras o metales preciosos. Esa tenían la costumbre antes. A menudo no eran más que piedrecitas en las que estaban escrito el nombre sagrado de algún dios que ellos tenían, ¿no? Lo llevaban como un amuleto en su alforja, a lo mejor, ¿no? Lo llevaban, y ahí en esa piedrecita dice que tenían puesto el nombre de un dios, y ellos pensaban que ese era de amuleto de suerte. Y si no conocían el nombre de ese dios, pues todavía era de mucho más suerte para ellos. Tales amuletos se creían que eran doblemente eficaces si nadie más que el propietario sabía el nombre que estaba escrito. Muy probablemente lo que Juan quiere decir es: tus amigos paganos llevaban amuletos con inscripciones supersticiosas que creen que les puede mantener salvo, mas vosotros no necesitáis nada de eso, diciendo a la iglesia. Vosotros estáis a salvo en la vida y en la muerte, porque conocéis el nombre que es sobre todo nombre, y conocéis al Dios verdadero, y de igual forma esto los conoce, y también sus nombres que están escritas en piedrecitas blancas. Sea cual sea el significado, hermanos, sea cual sea, el objetivo nuestro es recibir un día determinado esas piedrecitas blancas, donde está nuestro nombre nuevo, que solamente el que nos llamó lo conoce. Ese es Dios.
Porque dice que nos dará un nombre nuevo. Un nombre nuevo, hermanos. Aquí no me llamo yo Javi, pero en esta piedrecita blanca, ¿qué estará? No me gustaría que me dé una piedra negra, como decíamos que les daban a los culpables, a los reos, sino una piedra blanca donde está escrito nuestro nombre. Amén, iglesia. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Demos gracias al Señor y oremos un momento para que el Señor nos ayude. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú permites que podamos traer tu palabra, Señor, y poder edificarnos cada uno de nosotros. Señor, vemos que a cada mensaje de la iglesia que tú das, eres contundente en tu forma de decirlo, Señor, y de escribir esas cartas que redactaste, mi Dios, recibiendo cada iglesia su mensaje. Señor, cada uno de nosotros que somos de iglesia sabemos el mensaje que hasta ahora hemos escuchado, el que tal vez llega a nuestras vidas. Mi Dios, si estamos fallando en muchas áreas, ayúdanos a corregir. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se alinee a ti, a que nuestra vida, Señor, sea verdadera y que no juguemos a ser cristianos. Señor, fortalécenos para no caer en estas falsas doctrinas que vienen y enseñan cosas que no son, Señor. Ayúdanos a conocer tu palabra cada día más. Señor, danos ese gusto de comer tu palabra y de alimentarnos y de conocerte día tras día. Señor, no permitas que lobos rapaces vengan a este lugar e intenten, Señor, extraviarnos de la verdad que es Jesucristo. Mi Dios, solamente tú tienes la verdad. Nosotros como hombres al hablar nos equivocamos o podemos decir cualquier barbaridad, Señor. Pero Señor, tú tienes la verdad absoluta. Tú no mientes, tú no engañas. Tú no eres hijo de hombre para mentir, Señor, o para engañarnos. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Eres infalible, Señor. En tu boca no hay mentira, Señor. No hay ápice de falsedad. Tú eres verdad, Señor. Tu nombre es verdad. Tú dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres, Señor. Y solamente en ti tenemos que confiar. No en ningún hombre, Señor. Te damos gracias. Gracias porque nos traes luz, nos traes verdad, nos traes esperanza. Y podemos cada día conocerte un poco más y conocer de este reino y de tus misterios, Señor. Gracias por hablarnos tan claro. Hablar a nuestros corazones. Ayúdanos a no pecar contra ti. Que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón cada día sean gratos delante de ti, Señor. Bendito eres, oh Dios. Cómo no alabarte si vemos cada día tu misericordia y tu fidelidad y lo bueno que tú eres, Señor. Grande eres, Dios. Grande eres y maravilloso. Te alabamos, te glorificamos. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor. Señor, y bendícenos, cuídanos estos días de semana. Y permite, Señor, que cada día tengamos esa relación contigo. Gracias por la presencia de mis hermanos y de los que no están aquí también, Señor. Gracias por tu paz que nos estás dejando en nuestros corazones en estos tiempos de turbulencia que hay en el mundo entero, Señor, de confusión por la que estamos pasando. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.